Gracias por este tiempo tan especial. Los niños hoy tienen un momento, una fiesta ahí celebrando en la parte de atrás. Y nosotros aquí estamos, por eso que no vieron los niños correr por un lado, por otro, porque están allí en la parte de atrás con sus maestros, con sus profesores, profesoras, compartiendo la palabra del Señor. Pero sí, como aquí están la mayoría de los padres, quiero recomendarle a todos ustedes que por favor a los niños que ustedes realmente como padres les interesa que aprendan y estudien la palabra, siempre es bueno y aconsejable preguntar a los niños, ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? ¿Qué te enseñaron? ¿De qué tema compartieron contigo? Porque cuando a los niños no se le preguntan realmente, pues no se sabe, o los padres no entienden o quizás no comprenden la magnitud del tipo de enseñanza que se desarrolla periódicamente en las escuelas dominicales y en la enseñanza a los niños. Y es bueno, yo puedo decir para honra y gloria al Señor, y mi propio testimonio realmente da evidencia a lo que estoy diciendo. Nosotros en casa conocimos al Señor, mi hermano de 7 años y yo de 9 años, y de esa manera nosotros realmente comenzamos a ir a la escuela dominical porque una vecina cristiana nos invitó y mis padres concedieron que bueno, si hablan de Dios no ha de ser malo, y comenzamos a asistir a la escuela dominical. Pero mi padre y mi madre eran profundamente muy identificados con la idolatría y el paganismo. Es una descendencia o una herencia que hay fuertemente en España. Sin embargo, cada vez que veníamos cada domingo de la escuela dominical, yo le hablaba a mi hermano, a mi papá y a mi mamá todo lo que aprendíamos en la iglesia, y que la Biblia decía esto, que la Biblia decía esto, la historia de aquí, la historia de allá, y comenzamos a evangelizar de esa manera, hablando lo que aprendíamos cada día en la iglesia los domingos. A los 2 meses ganamos a mi madre para Cristo, y al mes siguiente, a los 3 meses, ganamos a mi padre para el Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo fue? Simplemente 2 niños que dispusieron compartir lo que aprendían en la iglesia con sus padres. Y gloria al Señor, esa es una bendición maravillosa. Luego mis padres fueron pastores, sirvieron al Señor, aleluya, y es una bendición de Dios. Entonces, siempre en esta casa se está preparando material muy didáctico, bíblico, cristocéntrico, para enseñar a los niños. Los niños en la atrás no se lo entretiene con películas de Disney ni películas de Hollywood. A los niños se les está enseñando la palabra de Dios para que sean realmente conocedores. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por lo tanto, yo quiero anunciar, hay este manual que la pastora ha escrito en estos días. Este manual está totalmente en inglés porque las clases se le dan en inglés, y es cómo oír la voz de Dios. Desde pequeños se le está enseñando a los niños y adolescentes cómo oír la voz de Dios. Son 9 lecciones prácticas, didácticas, totalmente bíblica y escritural, donde los niños comienzan a ser educados de cómo oír la voz de Dios. Dios puede hablar a un niño como lo hizo con Samuel, y Dios puede hablar a un adulto, porque Dios es un Dios que habla y se revela a sí mismo a aquellos que lo buscan de verdad. Así que yo les pediría a todos los padres que traten, a los que tienen los niños en esta edad, que traten de adquirir este manual ahí en librería. Hablen con Gloria al Señor, con los ministros Orlando o Liliana, que están ahí en librería, y recuerde que este es un material que van a tener los niños, y usted también lo puede leer juntamente con ellos para aprender la forma correcta, cómo oír la voz de Dios. Amén. Así que por favor no se vayan los padres sin adquirir este material que ya nos ha llegado. Y así vamos en nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 24, y voy a leer con ustedes el verso exactamente, capítulo 24 de Mateo y el verso número 44. Gloria al Señor, aleluya. Recuerden que el viernes no tenemos culto porque el viernes es el día 24. Ya hemos hecho esta celebración este viernes pasado, que por cierto estuvo preciosa. Los que participaron y asistieron a esta actividad, pues realmente todos nos gozamos porque fue excelente todo lo que hicieron para honra y gloria al Señor. Por lo tanto, este viernes 24 cada uno va a disfrutar con su familia, va a ir a compartir con su familia en su casa. Gloria al Señor, es un día de familia. Ahora,
Yo lo que quiero que hoy, por favor, y quiero que asignen algunas personas que nos ayuden en el lobby, quiero pedirles algo. Siempre, regularmente, todos los años celebramos el culto final del año 31 con adoración y alabanza, y tenemos una cena toda la iglesia. Por motivos de toda la situación que el mundo está viviendo hoy en día, hay algunos que no van a estar aquí, otros que están viajando, otros que están compartiendo con sus familiares en otro estado, en otra nación. Pero de todas maneras hay muchas familias en nuestra casa que no tienen familia, que la única familia es la iglesia. Por lo tanto, consciente de esa realidad, queremos invitar y animar que aquellos que se anoten el día 31 viernes, vamos a hacer aquí una cena, no en la forma como lo hacemos siempre, sino una cena en la parte de atrás, todos ahí juntos los que van a querer venir. Así que anótense, si usted puede y quiere participar, en lugar de quedarse solito ahí en su casa o solos con la familia ahí en su casa, usted puede venir y compartir. Y recibimos el año orando, buscando la presencia de Dios, adorando y dando gracias a Dios por todas sus múltiples bendiciones y preparándonos para un nuevo año 2022 que se inicia. Gloria al Señor. Así que es importante que ustedes anoten, porque de acuerdo al número de personas que van a poder venir a participar es donde vamos a tomar la decisión si hacerlo o no hacerlo. Así que le animo a todos ustedes. ¿Cuánto en esta mañana, en este mediodía que estamos aquí, realmente solamente tienen la familia, o sea, la casa, pero no tienen más familia? Algunos están en República Dominicana, otros en Colombia, en Venezuela, en España, en México, en diferentes lugares, Argentina, de diferentes lugares. Así que es una buena oportunidad para que usted, en lugar de pasar solito ahí en su casa, pues realmente usted pueda gozarse en la presencia del Señor. Así que vamos a leer el libro de Mateo capítulo 24, verso 44. También nos gozamos y nos alegramos de ver a la mamá de nuestro querido hermano Orlando Gómez. Gloria al Señor, que también está con nosotros en esta mañana y lo estuvo el día viernes. Así que es una bendición de tenerla aquí en la casa del Señor. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, diga conmigo, que no. Repetimos otra vez este texto. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Evidentemente, la Biblia nos menciona muchos textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, acerca de la forma correcta como deberíamos de pensar y cómo deberíamos alinear nuestros pensamientos con Dios, su palabra y su voluntad. Permítame sencillamente leer algunos textos prácticamente donde enfatiza la palabra pensar, ya que en esta mañana, en este mediodía, ya que estamos, vamos a estar compartiendo con ustedes acerca del tema y del título que dice la generación que ha dejado de pensar. La generación que ha dejado de pensar. El libro de Job, capítulo 4, verso número 7, dice: detente a pensar. Salmo 8:4 dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Proverbios capítulo 13, verso 16 dice: las personas sabias piensan antes de actuar. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa antes de hablar. Y así sucesivamente, el libro de Lucas, el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 17:29 dice: no debemos pensar en Dios como un ídolo, sino de forma diferente. Romanos 8:5 dice: piensan en las cosas que agraden al Espíritu. Piensen en las cosas que agraden al Espíritu. Capítulo 12, verso 2 de Romanos dice: piensen como personas nuevas, porque como personas nuevas Él tiene poder para cambiarles la manera de pensar. Efesios capítulo 5, verso 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender. Filipenses 4:8 dice: piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Colosenses 3:2 dice: piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Así que de una manera o de otra el Señor siempre está hablando acerca
de la forma correcta como debemos de pensar. Y por esta razón, de acuerdo a la palabra que el Señor estaba enseñando a sus discípulos, en esta oportunidad que hemos leído el capítulo 24-25, hemos predicado acerca de estos capítulos y hemos proyectado que estos capítulos sin lugar a duda tienen una connotación profética. Y el Señor está hablando de lo que va a pasar en el acontecer del fin de los postreros días. Sin embargo, en esta hora vivimos en una realidad que debemos de ser conscientes. Estamos viviendo en medio de una sociedad y de una generación que ha dejado de pensar. ¿Por qué digo que ha dejado de pensar? Porque vamos a explicar de una forma correlativa en lo que se refiere a este texto bíblico. Pero una de las cosas interesantes es que el dejar de pensar es no preocuparnos en nuestro grado y nuestro desarrollo espiritual. Cuando nuestra mente está bloqueada o cuando nuestra mente está en un estado de pasividad, algunos llegan a decir, los que practican y enseñan engañosamente las prácticas de la nueva era, dice: pon tu mente en blanco. Eso lo hace el budismo, eso lo hace el yoga, eso lo hace la meditación trascendental, poner la mente en blanco, porque de esa manera tienen capacidad de controlar y manipular los demonios a su antojo, las personas que se someten a ese sutil engaño de las tinieblas. Sin embargo, el Señor dice todo lo contrario. Él nos ha dado una mente para poder pensar. Y podemos leer en los textos que hemos leído. Y cuando nosotros podemos entender, hay muchas advertencias en abundancia en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, hay muchas personas que te llegan a decir: no pienses tanto en que el Señor va a venir. O no pienses en arrebatamiento. O no pienses en colocar tu vida alineada con Dios y rendirte por completo a su presencia, porque al fin y al cabo todo lo que va a suceder, así que no te preocupes, no pienses tanto por lo que el Señor va a hacer o lo que Él te ha dicho. La Biblia establece sin lugar a duda, contrario al pensamiento común o a la forma de expresar o de hablar, por eso que el proverbio dice que antes de hablar debemos de pensar. Y antes de actuar necesitamos tener nuestro pensamiento alineado correctamente con Dios y su palabra. Ahora, la Biblia establece entonces proféticamente que habría un periodo de calamidad y un periodo sin precedentes en la historia final del mundo y de la naturaleza humana. Y esto no solamente es a nivel regional o a un nivel de un país determinado, sino a nivel mundial. Por eso que podemos observar de una forma muy clara al ver todo este relato bíblico, es que estamos viviendo en medio de una total ignorancia bíblica y escritural. Uno pensaría que la naturaleza desadoradora de los eventos futuros, que muchas veces están descritos en forma tan particular en la Biblia, haría que las personas los tuvieran en cuenta y que estuvieran apercibidos de todas las cosas que están pasando, no según el propósito humano, sino el reloj y la evidencia notoria de las Escrituras. Mas lamentablemente, como lo hemos predicado en estos días anteriores y lo predicó también la pastora, solo hay un remanente, o sea, un porcentaje de la población cristiana que se concentra y está pensando en los últimos tiempos y en el acontecer profético de los postreros días. Un remanente que está consciente de los días que estamos viviendo. Mientras que hay un remanente que está dispuesto a pensar correctamente, alineado con Dios y su palabra, hay una multitud de personas expuesta a un total fracaso por su necedad, su ignorancia o la falta de pensamiento. Por eso que la ignorancia y el desconocimiento de la profecía bíblica no es solo la raíz del problema, sino que la gran mayoría de muchos llamados creyentes o cristianos están muy familiarizados con muchos de los componentes claves particulares de lo que es la hora de la profecía cumpliéndose. Y como que se han familiarizado, bueno, no hagamos caso, al fin y al cabo lo que va a pasar, pero sin embargo
la Biblia nos dice de una forma muy determinante que una de las señales, y en esto lo que vamos a enfatizar, Jesús dijo que Él va a venir cuando la gente menos piense que Él va a venir. ¿Estamos teniendo este principio? Según estadísticamente, el 70% de la población de esta nación creen que algún día Jesús regresará a la tierra, pero no viven en forma preparadora y expectante como si el Señor fuera a venir, porque sus actos son contrarios a sus formas de creencia o a su forma que se expresan. El mismo número de personas, un 70%, está familiarizado con muchas cosas, con términos que la Biblia menciona como la tribulación, la gran tribulación, el anticristo, el 666, el Armagedón, y no se dan cuenta de las connotaciones negativas que cada uno de estos cumplimientos proféticos tienen con relación a la gente que no está preparada para enfrentar días como la Biblia lo menciona. Entonces, la comprensión de la profecía, iglesia amada, hoy más que nunca puede ser muy amplia, pero también puede ser extremadamente superficial. Todo el mundo sabe, cuando lee el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y ha escuchado de una u otra forma ciertas predicaciones y mensajes, y sabemos que todo esto está vinculado muchas veces con el poder de las tinieblas que se manifestará con plenitud sobre la tierra para seguir engañando a la humanidad. Pero pocas personas podrían decirse que tienen una verdadera interpretación y conocimiento de la profecía bíblica. La falta de conocimiento, como lo predicamos el día domingo anterior, el no conocer a Dios y lo que dijo Dios a través del profeta Oseas: mi pueblo falta, peca, desobedece porque no tiene conocimiento acerca de mí. Por lo tanto, el error que cometen muchas personas es que cuando no hay conocimiento de Dios no saben cómo realmente vivir alineada y correctamente su vida con relación a Dios y a su palabra. Y esa falta de conocimiento de los últimos tiempos en los días que vivimos no se debe a la escasez de material, a que no haya libros que nos enseñen con claridad acerca de estos incidentes y de lo que va a pasar. Sin embargo, a lo largo de toda la historia bíblica, profética de la humanidad, podemos coincidir los que realmente amamos el estudio de la profecía, que realmente hoy estamos viviendo en una plenitud de cumplimiento total. Por eso que la Biblia habla y nos da advertencia acerca del día del juicio, o llamado también como el día de la ira del Cordero, que lo hemos predicado muchas veces. Y se está escuchando repetidamente, pero pocas personas están dispuestas a escuchar y conocer y oír atentamente la voz de Dios. En la mayoría de las mentes hoy en día, no solamente en el ámbito secular, sino en el ámbito creyente cristiano, hay mucha preocupación, o las preocupaciones que invaden su mente es porque las preocupaciones han superado, por consiguiente, lo que se llama el nivel correcto de pensamiento. La gente está tan preocupada que ya no piensa. La gente está tan compenetrada en la teología que ya no piensa. La gente está tan realmente envuelta en tantas situaciones diarias que la gente ha dejado de pensar. Y esto es sumamente peligroso, pero a la vez es una señal evidentemente notoria que Jesús mismo lo ha establecido: el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos estén pensando. En la mayoría de las mentes hay preocupaciones, pero no hay un estado de preparación. La mayor evidencia, iglesia amada, de esta realidad es el crecimiento desenfrenado que hay en este mundo del pecado, la contaminación. Y precisamente lo que traerá la ira de Dios sobre las naciones y el mundo es la desobediencia y el pecado. Hoy el mensaje de Dios al mundo y a la iglesia es un mensaje de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento en la iglesia, Dios fortalece y levanta esa iglesia. Si hay arrepentimiento en las naciones, Dios es poderoso para, aleluya, poder obrar conforme al poder de su propia gracia y voluntad divina. Sin embargo, millones de personas, incluyendo millones de creyentes, están, como podríamos decir, como ahogándose
en un mar de señales y no los perciben, un mar de acontecimientos proféticos y no lo están percibiendo. La humanidad tiene una tendencia natural y es a volverse insensible. El problema es cuando ese estado de insensibilidad está compenetrándose, influyendo a la iglesia, que tendría que actuar diferente al mundo y a la sociedad que nos está rodeando. Sin embargo, esta humanidad y parte de la iglesia o parte de los creyentes se han vuelto insensibles a cosas que involucran lo que le rodea, insensibles al Espíritu, a la voz de Dios, al conocer la voluntad de Dios, al saber cómo alinear su vida en los propósitos divinos de Él. Incluso los temas más importantes que la Biblia menciona acerca de la vida y de la muerte aparentemente pareciera desvanecerse en el pensamiento de la gente, porque ya la gente no piensa en la muerte ni menos en la vida. Sin embargo, la Biblia dice, Pablo, que debemos de renovar el conocimiento de nuestra mente. La Biblia nos habla mucho acerca de esto. Y es importante que nosotros podamos entender esto. En muchos años anteriores al que estamos viviendo hoy en día, habíamos observado que las señales de los tiempos proféticos, el acontecer profético, realmente la gente, la iglesia lo vivía como un estado de expectativa. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Y realmente nosotros estamos viviendo en una etapa, en un momento donde realmente estamos viendo una actividad profética de cumplimiento, lo que nunca sucedió años anteriores. Y todo esto evidentemente nos está hablando acerca de la proximidad cada vez más inminente del regreso de Cristo, de acuerdo a lo que está sucediendo en los tiempos actuales en todas las áreas que sea necesaria, en el área religiosa, económica, política. El año que viene ya se establece oficialmente la única religión mundial. ¿Sabían ustedes que hubo un tratado en la parte de lo que se llama el acuerdo de Abraham? El acuerdo de Abraham no solamente tiene que ver con los tratados de paz que Israel pudo firmar con algunos países del Medio Oriente, sino que el acuerdo de paz también tiene que ver con la unificación de todas las regiones. Oficialmente, a través del año 2022, una de las cosas que se van a desarrollar es que la religión única del mundo va a ser establecida como una única y verdadera religión. Y esa religión es lo que se está plasmando en la construcción, que ya prácticamente está terminada, de 3 grandes templos que representan la unificación de las 3 religiones más grandes del mundo: el Islam, el judaísmo y el cristianismo, no de una perspectiva bíblica, sino de una perspectiva religiosa, como lo enfoca el mundo. Entonces, en este momento en Dubái, en los Emiratos Árabes, se han construido una mezquita inmensamente grande, una sinagoga inmensamente grande y un templo también de la religión cristiana. Todo eso nos hace entender que todo el mundo está encaminado a lo que la Biblia nos está hablando. Y es menester entonces discernir, iglesia, los eventos que están relacionados con las profecías bíblicas, no con lo que dicen las naciones, el mundo, el sistema del orden mundial. No. Nosotros tenemos que tener una identidad desde una perspectiva bíblica profética. ¿Cómo se encuentra el desarrollo de las profecías que menciona las Sagradas Escrituras? Debemos de pensar que podríamos, inclusive, me atrevo a decir, podríamos pensar que seríamos quizás la última generación que verá el regreso de su Señor gloriosamente, la iglesia, el evento extraordinario del arrebatamiento. Y esto parece muy difícil o quizás incomprensible para muchas personas. Sin embargo, la proximidad de los tiempos del fin no ha logrado influir y despertar el interés de la iglesia del Señor en estos días. Todo lo contrario, pareciera que hay multitudes de creyentes que están realmente llevados por un sueño adormecedor de letargo y de conformidad y apatía generalizada. La gente no tiene interés por oír la voz de Dios. El avance de la profecía ha tenido el efecto contrario con relación a la iglesia.
Y en la mayoría de los creyentes hay una actitud de apatía e indiferencia acerca de lo que estamos hablando y predicando. Ahora, es interesante que podamos entender este punto en forma particular. Cuando la gente se vuelve muy familiar, excesivamente familiar, con las cosas o las razones que tiene que ver con la preparación, la vigilancia, el velar, el orar, el estar apercibido para esos días, perdemos expectativa de la misma revelación de las Sagradas Escrituras. Hoy en día podemos tener una invasión agresiva de los medios de comunicación que nos informan continuamente y con frecuencia permanente y constante indicadores que nosotros tendríamos que verlo desde una forma realmente profética, pero para muchos creyentes eso ha dejado de ser realmente atractivo o señales de evidencia clara. Cuando se escuchaban anteriormente, en mis tiempos jóvenes, o cuando nosotros comenzamos a estudiar la profecía, estoy hablando 30 años atrás, estoy hablando de 40 años atrás, cuando la iglesia escuchaba las noticias que salían por los medios de comunicación, todos estaban entusiasmados con una conexión en las profecías bíblicas. Y el terrible peligro que existe hoy para la iglesia es que los extremos son demasiado peligrosos. O hay una expectación agresiva por lo que está pasando, o hay una total situación de negatividad o de indiferencia a las cosas que están pasando. Y a medida que pasaba el tiempo, yo me acuerdo bien el interés que la gente tenía porque tú le hables de la palabra profética. Algunos que son de esos tiempos se acordarán muy bien. Y muchas veces cuando se hablaba de profecía, la gente estaba en expectación de gloria. Hoy tú le hablas profecía a la iglesia y ese estado de expectación se ha realmente diluido. ¿Por qué? Porque hoy realmente la gente no está pensando. Hoy en día tenemos el otro peligro. A partir del año, especialmente cuando ya iba finalizando el siglo XX e iba a comenzar el siglo XXI a partir del año 2000, antes del siglo XXI, del 2000 para atrás, hubieron mucha gente que hicieron un sinnúmero de predicciones acerca de fechas para el fin de los tiempos, de marcar hora y día cuando el Señor iba a venir por su iglesia, y todos y cada una de estas multiplicaciones, restas y sumas. Entonces eso hacía que la gente pudiera estar expectante, pero cuando esa fecha no tenía cumplimiento, se desvanecía la esperanza de mucha gente y muchas personas quedaban en un estado de confusión alarmante. Podríamos nosotros mencionar muchas situaciones. Por ejemplo, fue en el año 1988 cuando decían el Señor venía en el año 88, y cuando no vino, 88 razones por qué el Señor no vino en el año 88. Luego en el año 2000 comenzaron por todos los medios de comunicación a hablar que el Señor venía en el año 2000, y entonces luego se dijo, bueno, que se calculó mal la fecha, y entonces, bueno, cambiaron, y bueno, ahora en lugar de venir el año 2000 vendría en el año 2010. Llegó el año 2010. Pero a partir del año 2010 como que todo eso se frenó, nadie más habló acerca de esto y realmente, pero hemos entendido, y eso se puede demostrar a través de las páginas de la realidad de lo que estoy hablando, de las noticias, los medios, los libros que se han escrito, justamente hablando acerca de fechas y día determinado o año determinado. Realmente todo esto se ha convertido en una forma muy sutil que Satanás ha utilizado, primero, para confundir al mundo, segundo, para desanimar a la iglesia, y también realmente restar importancia al cumplimiento de la profecía bíblica. Y debido a esa explosión de comunicaciones que realmente se ha llevado a cabo, prácticamente la gente ha quedado, como dice, siempre están hablando eso. Se hizo un silencio, y después del año 2010 ya hasta la fecha han pasado 11, 12 años, no se volvió a oír de fechas o de tal día o tal hora. Y cada vez que oíamos a alguien que estaba enumerando una nueva razón por la que podían afirmar la próxima manifestación del advenimiento en gloria de Cristo por su iglesia, fallaban una y otra vez. Eso no significa
que el Señor no cumpla su palabra, sino que los hombres, de una forma precipitada y de una forma antibíblica y anticristural, comienzan a determinar hora y día, lo cual es antibíblico. Porque para la venida del Señor, o sea, la extraordinaria realidad del evento para la iglesia, que se llama esperanza bendita, el arrebatamiento de la iglesia, no hay ningún tipo de señal. La señal es estar preparado. Por eso el Señor dice: velad y orad para que aquel día no os sorprenda. Es decir, nuestra responsabilidad como iglesia es estar preparado, buscando al Señor, estando en una continua relación con Dios a través del conocimiento que tengamos de Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, pero a la misma vez, realmente no hay una señal específica. Cuando tú veas esto, entonces el Señor va a venir por su iglesia. No, hermanos amados, eso no existe. Lo que sí existe en las señales es en su segunda venida. Cuando Él venga en gloria, donde todo ojo le verá, ya sabemos que, bueno, la gente que se quede, que tendrá que pasar por el Armagedón, que tendrá que pasar por Israel rodeado por las naciones del mundo, que tendrá que ver la manifestación plena del anticristo, todas las cosas que la Biblia enumera como la última semana de la profecía 70 del profeta Daniel. Y pareciera entonces que del año 2010 los números y los cálculos han dejado de ser. Ya no se habló más. Pero de repente estamos escuchando voces aquí, voces allá. De repente parece que vuelve a resurgir esa misma plataforma de interpretación de fechas. Algunos dicen el Señor en el 21, decía el Señor vendrá, en el 20 vendrá en el 22. Ahora se cambió la fecha, no, en el 22 no, va a ser en el 23. Otros están diciendo 2025, otro 2024. Y eso crea una expectación de que realmente a quién podemos creer. Pero eso es antibíblico. Nadie tiene la potestad de decir que tal año vendrá el Señor. Ahora, tenemos que estar preparados, porque el escenario está tan maduro y tan desarrollado que el Señor podría venir hoy mismo si Él quisiera. ¿Me están entendiendo? No estoy diciendo que viva en un descuido espiritual, sino que el llamado del Espíritu Santo es a estar apercibidos y preparados. ¿Por qué? Porque realmente es lo que estamos interpretando por la palabra. El problema es que hoy, así como la palabra corre a través de diferentes plataformas digitales, también el engaño también corre a través de las plataformas digitales. Y muchas veces la gente escucha más el engaño y lo que no es correcto que lo que es verdad y lo que es revelación correcta. Y tenemos nosotros que entender muy claramente, debido a que Satanás es el padre de mentira, todas las predicciones falsas del tiempo, del fin, realmente llevan su firma cuando comenzamos a decir en tal año. Quiero que entiendan este mensaje. Y realmente nosotros necesitamos entender que el enemigo va a usar diferentes estrategias. Observemos esto con suma atención, lo que voy a decir ahora. Antes Satanás usó los pronósticos del regreso del Señor para crear confusión. Ahora que nos acercamos al final de los tiempos, Él está tratando de evitar que la gente sea consciente de que el tiempo se acaba, y entonces les quita correctamente lo que el Señor dijo, la responsabilidad de pensar en que debemos de estar preparados. Ahora que nos acercamos, o sea, la gente toma una atribución bíblica y escrituralmente, un enfoque bíblico. Lo que está haciendo la gente es que está pensando en no pensar. ¿Usted entendió eso? Está pensando en no pensar. Porque al hacerlo, si yo comienzo a pensar que mi responsabilidad es prepararme, apercibirme, rendirme, obedecer, ser fiel a Dios, amarle entrañablemente, entonces cuando yo pienso
en aquel que me mantengo en una viva y profunda relación. El pensar correctamente es porque amamos. Cuando el esposo deja de pensar en su esposa, dejó de amarla. Pero mientras el esposo piensa en su esposa y la esposa piensa en su esposo, es porque todavía le está amando. La señal de pensar es aquello que nos atrae, aquello que nos identifica, aquello por la cual estamos apasionadamente entregados y rendidos. ¿Por qué? Porque yo pensar que el Señor puede venir hoy o mañana, o la semana que viene, o el mes que viene. Escuche bien lo que estoy diciendo. Cuando Él quiera, y pensar en eso, es que eso produce en mí un anhelo ferviente por su presencia. El arrebatamiento en esperanza de gloria es la clave para desbloquear realmente la inactividad de pensar y comenzar a pensar correctamente. Una vez que el Señor venga por su iglesia, el camino quedará despejado para que el diablo establezca su rebelión final. Desafortunadamente, iglesia amada, la Biblia dice que no es posible que sepamos exactamente cuándo tendrá el lugar del arrebatamiento. Por eso nos está diciendo que debemos de prepararnos. El libro de Mateo, entonces, Jesús está hablando a sus discípulos una y otra vez que ellos no sabrían el regreso de su venida. Está hablando por su iglesia. El Señor insistió tanto en hacer entender este punto a sus propios discípulos, y el Señor nos sigue ministrando, que en una parte bíblica, una porción corta en esta parte que le está hablando, 4 veces utiliza la forma correcta de que no pueden, que Él vendrá cuando la gente menos piense, que vendrá a la hora que menos la gente lo esté esperando. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando predicamos acerca de las 10 vírgenes? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Si no se acuerdan, está ahí en YouTube, usted lo puede volver a escuchar. Pero cuando hablamos acerca de las 10 vírgenes, estuvimos explicando de una forma clara y tangible lo que era esa parábola que el Señor describió, con tantos detalles y con tantas precisiones, que tiene una demarcación divina con el evento que la iglesia espera. Entonces, el punto del arrebatamiento, en conclusión, nos está diciendo que será sorpresivo, inesperado. Pero a veces también utiliza una palabra, la Biblia utiliza esa palabra, que el arrebatamiento será inminente. O sea, cuando algo es inminente, no te avisa cuando va a pasar. Sucede cuando tú menos lo puedas llegar a pensar, conforme Jesús lo dijo en ese verso 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Evidentemente que aquí hay una aclaración muy notoria y muy particular que tenemos que destacar. ¿Es que acaso Jesús no sabe actualmente, en la presencia de su Padre eterno, en el cielo eterno, Él no sabe cuándo va a venir? Pregunto. Gracias por todas sus respuestas. Me asombran las respuestas que están dando. Pero pregunto, si Él dice el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solamente. Jesús estaba en forma humanizada en la tierra, hablando con sus discípulos, en su cuerpo humanizado, en su cuerpo hecho hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Fue 100% hombre y fue 100% Dios. Murió como hombre, sufrió como hombre, pero resucitó en cuerpo glorificado y subió a la presencia misma del Padre. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo solo mi Padre sabe, este versículo dice que solo el Padre conoce el tiempo del retorno de Cristo, conforme este verso que estamos leyendo. Y hay que entender esto como una referencia al tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Él, en su humanidad, en su forma humana, perfecta pero humano, no sabía. Entonces Él dice: yo no sé, eso solamente está en la edad de mi Padre. Seguro que Jesús, al regresar a su gloria anterior que tenía con el Padre, tiene un conocimiento del futuro y tiene un conocimiento de cuándo Él va a regresar.
porque ahora no está en cuerpo humanizado, está en cuerpo glorificado al lado del Padre. Y dice la Biblia, mire este texto extraordinario, el libro de Juan capítulo 14 versos 5 y 6, que es lo que nos dice en este texto. Ahora pues, mira que el Señor ora antes de morir, antes de sufrir, antes de ir a la cruz y ser crucificado. Dice en una oración: ahora pues, Padre, glorifícame. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién está orando aquí? Está hablando Jesús en forma humanizada, en forma humana. Pero está diciendo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, la verdadera gloria de la cual el Señor pide a su Padre que sea restablecida. Cuando ora al Padre: glorifícame al lado tuyo con esa misma gloria que tuve antes que todas las cosas existieran. Esa verdadera gloria que fue restituida y que el Señor al ascender al cielo ocupó el lugar que ocupaba siempre al lado de su Padre. Dice que esa gloria existe solo en Dios. Cuando Cristo como Dios se hizo hombre, se despojó por amor a ti y amor a mí de esa gloria, sin dejar de ser Dios, por supuesto. Y este fue uno de los misterios. Al ser Emmanuel, Dios con nosotros y en nosotros. Pero en esa declaración que Él sería glorificado como hombre con la gloria que es eternamente suya como Dios, se contestó la oración de Jesús del capítulo 14, el verso o los versos que hemos leído. Se contestó esa oración. Claro que se contestó. Se contestó esa oración no cuando Jesús moría, se contestó esa oración cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado. Y tras completar la obra que su Padre le había mandado o encomendado hacer en la tierra, miró mucho más allá de la cruz y pidió, como en cierta manera: Señor, voy a ocupar el lugar, Padre, que yo estaba contigo. Pidió otra vez vivir en esa gloria que había compartido con su Padre antes de que el mundo existiese, y que por 33 años y algo realmente había dejado de compartir. El cumplimiento literal de haber soportado la idea de los juicios por los pecadores fue declarado por Cristo cuando Él exclamó: consumado es, cuando dijo todo lo que el Padre encomendó que yo tendría que hacer. Ahora entonces Jesús dice en la cruz, al morir, antes de expirar, Él dijo consumado es. Cuando Él dijo consumado es, todo lo que el Padre me dijo que hiciera como hombre, lo hice a perfección, a cabalidad. Por eso que dijo consumado es. Entonces el Señor dice en Mateo 24, 42, dos textos antes del que hemos leído: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Y la palabra velad es una palabra como que es una determinación, es algo imperativo, que indica una vigilancia, no una vez al año. No una vigilancia cada 2-3 meses, no una vigilancia cada vez que tenemos una situación difícil. No, es una vigilancia constante en un momento continuo y en un momento perseverante. La razón de esta vigilancia se debe en la actualidad, constante en la actualidad, se debe no solo en el futuro que pensamos. Es que los creyentes de hoy no saben, ni tú ni yo, no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero podría venir hoy. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? No sabemos cuándo el Señor vendrá, pero podrá venir el próximo lunes. Ay, pastor, no diga eso. Todavía tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer... No. La prioridad máxima nuestra es
14:3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar para, vendré otra vez, vendré otra vez, vendré otra vez. Aquí es una promesa, una esperanza para ti, joven, para ti, adulto, para ti que has creído en el autor y consumador de la vida. Para ti es esa esperanza. No está hablando aquí Pablo, ni Pedro, ni mismo Juan. Está hablando realmente el mismo Señor. Y si me fuere, se fue. Él dijo: os prepararé lugar y vendré otra vez. ¿Para qué Él vendrá otra vez? ¿Para establecer su reino de 1000 años de justicia y paz en la tierra? No. Aquí lo dice muy claro: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús, cabeza de la iglesia, tomará a la iglesia, que es el cuerpo. ¿Estamos entendiendo esto? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? ¿Reinando en la tierra por 1000 años o todavía está en el cielo? Aquí no hay ninguna advertencia, aquí no hay ninguna señal de advertencia, y nunca deberán suponer que Él no pudiera venir hoy, como lo hemos dicho anteriormente. En otra palabra, es vivir, iglesia, estoy hablando, iglesia, es vivir convencido, plenamente convencido de la posibilidad del retorno de Cristo en cualquier momento, y su retorno por la iglesia en cualquier día. Observe que no estoy diciendo tal año, en cualquier día. Eso es la inminencia de su venida. La advertencia de Cristo siempre a sus discípulos fue: tienen que estar preparados para su venida. Y eso debe de entenderse que se refiere a su regreso del cielo para llevar los santos de la iglesia fuera del mundo, es decir, el arrebatamiento. Miremos 3 puntos importantes. Jesús declara en una forma explícita, amplia, que su venida por los santos que vivan antes de la tribulación será en un momento inesperado y sin advertencia. Afirma que ellos no solo desconocen el tiempo, sino que Él volverá en una hora que ellos no lo esperan ni estén pensando. No sé cómo usted puede categorizar, cómo usted puede determinar la posición que le voy a describir ahora. Yo cada mañana me despierto y digo: Señor, gracias por la vida, el descanso de la noche, por haber amanecido otra vez con vida. Pero en la noche yo digo: Señor, ayúdame siempre a estar preparado y toda mi familia a estar preparada. Cuando amanecemos al otro día, damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por el cuidado, por el bienestar, porque Dios nos permite seguir hablando de Él en esta tierra. Pero un día nos pasará a todos los que estamos preparados, que en lugar de asentar nuestros pies en el piso de nuestra casa, estemos contemplando la expresión más gloriosa de la eternidad. Entonces, esto nos indica y nos aclara el elemento inminente para los fieles. Lo segundo, con respecto a la segunda venida de Cristo con poder y gloria para su lugar al mundo después de la tribulación, será esperada y será prevista. No tiene nada que ver con la esperanza. Y aparte de todos los acontecimientos durante la tribulación, creará en el mundo, o va a haber en el mundo, un cuadro de incertidumbre y un cuadro de desesperación por los habitantes de la tierra. Por eso, iglesia, somos llamados a ser discípulos fieles.
responsable, que estamos preparados en cualquier momento para cuando Él decida llevarnos. Y dijo, piensen, porque no voy a venir, porque voy a venir a la hora que la gente menos piense. Pero Él comparó, hizo y eso lo hemos mencionado cuando predicamos de las 10 vírgenes, que es como el padre de una familia que vigila y cuida su casa, porque en cualquier momento el ladrón puede venir y entrar. Cada pequeño ruido de alarma, el padre de familia está atento que no haya nadie que entre. Cada movimiento él está muy atento. Piensa que oye algo en la puerta y luego que puede quizás oír algo en la ventana, y está en un estado de alerta, con sus ojos abiertos, sus oídos presto a oír cualquier ruido. O sea, todo su ser está despierto. Tus ojos, tus oídos, tu vida, todo lo que tú eres como ser humano en Dios y como hijo de Dios tiene que estar despierto. Así deberíamos estar con respecto a la venida de nuestro Señor, vigilantes, como si supiéramos que Cristo, aleluya, en cualquier momento puede irrumpir en su gloria eterna. Lo que esto nos revela a los verdaderos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos que pertenecen al Señor, es que el Señor nos está ordenando y nos está hablando continuamente y permanentemente que estemos listos. En caso, escúchale bien lo que dice, estemos listos, preparados, llenos de su gloria, llenos de su Espíritu Santo, apartarnos del mundo y de su pecado, amigables y amistosos, y tener una amistad entrañable con Dios y su gloria eterna. Porque Cristo debemos de entender que puede regresar antes de lo que tú creas, antes del tiempo previsto. O también estar preparado en caso de que se demore más de lo que esperamos. Puede volver antes de lo que tú puedes prever, pero puede ser y quizás demore más de lo esperado. La venida de nuestro Señor es una venida de triunfo, de gloria, de bendición. Y necesitamos ser gente felices por estar preparándonos para el encuentro con nuestro Rey. Somos una iglesia y seguiremos siendo una casa espiritual que seguimos preparando el camino para nuestro Rey. Será muy feliz para los que están preparados, pero será desesperante para quienes no lo estén. Estoy predicando estos mensajes y yo sé que hay muchos que oyeron este mensaje y esta palabra por radio, por televisión, lo leyeron por los libros y no lo creen. Pero cuando suceda y ya muchos, la mayoría de nosotros no estemos aquí, les aseguro que volverán a escuchar esos mensajes que yo he predicado hace muchos años, o recordarán esos mensajes. ¿Cuál es la esperanza? ¿Está preparado? También vosotros, porque la hora que no penséis, cuando una sociedad y una generación ya no esté pensando, vendrá el Hijo del Hombre. En la Nueva Traducción Viviente, y terminando esta palabra, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Quiero hacer realmente un llamado de alerta. El Señor dijo a la hora que no penséis. Saben que la mayoría de los jóvenes dicen: el Señor se va a demorar mucho, así que voy a divertirme, voy a seguir teniendo esa relación de amistad con el mundo, voy a seguir teniendo esa relación de amistad con las cosas de entretenimiento y de pérdida del tiempo. ¿Sabe cuántos jóvenes están perdiendo el tiempo en su vida espiritual?
Y digo, Jesús nunca habló de su esperanza gloriosa o de la esperanza que la iglesia tiene para animar o para estimular predicciones o cálculos, como he dicho al principio de este mensaje, de cuándo sería, sino para advertirnos simple y llanamente: estemos preparados. Mi pregunta es: ¿estás listo? La única manera de estarlo es obedeciéndole a Él. Mi responsabilidad como pastor y ministro del Evangelio es que mientras espero con expectación de gloria su triunfante venida, mi responsabilidad es cuidar por el pueblo, seguir enseñando la palabra. No importa los que creen o los que no creen. No predico por los que creen o no creen. Predico porque es como en la atalaya, cuando está en la torre alta, que ve el peligro y tiene que dar sonido de trompeta. Debemos de ocuparnos de su obra mientras estamos aquí en la tierra. Esta es la mejor manera de prepararnos. Iglesia, no se dejen de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, aunque estáis en una generación que ha dejado de pensar. Para mí el verso 44 es una señal preeminente, o una advertencia mejor preeminente, que el Señor ha establecido. Que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No se dejen perturbar, iglesia, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, o por los que determinan establecer un año determinado. Dice el apóstol: no le crean. Ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, o una revelación, o haber recibido una carta supuestamente nosotros, porque ya en el tiempo de Pablo había ese problema. Algunos comenzaban a escribir cartas diciendo que Pablo habría escrito esa carta, y entonces Pablo tiene que decir: yo no escribí esa carta. Son esos falsos maestros que están por allí y que están usando mi nombre, pero yo no firmé ninguna carta, no envié ninguna carta. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el nombre. No os conturbéis. Esto describe el estado de agitación que vivirá el mundo como está viviendo hoy, el estado de agitación que vivirá la humanidad, el estado de agitación que se apoderaría y tomaría control de muchos llamados creyentes. Y cuando el Señor dice y advierte: no os conturbéis, está diciendo: no se inquieten, no se perturben, no se alteren, no alteren el estado de ánimo. Vivan en tranquilidad y en sosiego y en la paz de mi gloria y mi presencia. Estas son las cosas que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está intranquilizada y se altera en su estado de ánimo, es muy propenso a ser vulnerable a cualquier engaño, mentira o situación estratégica de las tinieblas. Ponte de pie ahí donde estás. Los tesalonicenses llegaron un momento que están muy preocupados, y Pablo tiene que aclarar: no, el día que como iglesia esperamos no ha llegado, pero va a llegar.
que enseñamos tiene que estar acorde con su palabra. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a pensar en ti. Díselo. Ora ahí donde estás. Posiblemente estás pensando en muchas cosas. En el trabajo, en lo que debes de ganar. Y no estoy diciendo que no pienses. Lo que pasó en la iglesia de los tesalonicenses, que Pablo tuvo que intervenir, es porque hubo un estado de confusión, de temor y de alarma por muchos falsos maestros que habían influido a la iglesia y los había hecho errar el camino. Pero esa autenticidad, ese tono de revelación de Pablo creó un balance en la estabilidad de la enseñanza acerca de la triunfante venida del Señor. Yo quiero que ores allí, ahí donde estás, amigo, hermano en la fe, hermana en la fe. Ora al Señor y dile: Señor, perdóname cuando mis preocupaciones son más tan fuertes que mi gloriosa esperanza. Perdóname, Señor, cuando tengo temores infundados o centrados en mí mismo, o en lo que yo puedo hacer, en lo que yo dejo de hacer, en lo que yo puedo alcanzar o yo dejo de alcanzar. Señor, ayúdame a no ser movido de mi manera de pensar, de mi forma de actuar, de mi manera de búsqueda. Ayúdame a pensar en ti. Quiero que ores al Señor y le digas: Señor, yo no quiero ser parte de una generación que no piensa. Quiero ser parte de ese remanente que sí piensa. Lo que tú representas, lo que tú significas, lo que tú nos enseñas y lo que tú nos revelas por tu palabra. Yo solamente lo único que quiero destacar mientras tú oras allí, que eso de que Jesús señale que con frecuencia la hora de que la gente no piensa, es como una hora que el Señor está diciendo: estoy más próximo, cuando la gente deje de pensar en mi retorno por mi iglesia. Te adoramos, Señor. Queremos que tu palabra sea en nosotros un peso de gloria. Señor, no queremos ser parte de aquellos que se adormecen. No queremos ser parte de aquellos que se dejan mover fácilmente en su manera de pensar. No queremos ser de aquellos, Señor, que tomen por tardanza tu esperanza gloriosa para tu iglesia. Porque debido a que tenemos una plena seguridad en ti, en tu palabra y en tu revelación, Señor, estamos entendiendo que aunque vivimos en medio de una generación que vive sin pensar, nosotros somos parte de esa iglesia que sí estamos pensando en ti. Porque no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. No estamos en tiniebla. Cuando permanecemos alerta, preparados, nunca dormiremos en nuestro estado espiritual. Siempre la prioridad será Él en nosotros.
Ora, Señor. Ora, Señor, allí un momento. Hable con Dios. Yo voy a terminar, pero hable con Dios por un momento. Medite en esta palabra, medite en esta palabra, medite en esta palabra. Medite en esta palabra, medite en lo que el Señor quiere que tú medites hoy. Señor, trae una mayor revelación de tu gloria. Trae una mayor revelación de tu gloria. Una mayor revelación del conocimiento expresado por el contenido mismo de tu palabra inspirada. Señor, ayúdanos a tener suma atención en aquellas cosas que tú nos has determinado que debemos de pensar. Señor amado, ayúdanos a discernir por el Espíritu el momento que nos encontramos como iglesia. Trae un deseo ardiente en la gente por buscarte, por buscar tu presencia. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Espíritu Santo, trae vidas de arrepentimiento. Trae, Señor, impacto de revelación profética en estos tiempos. Yo reprendo la pasividad, el confort, la apatía generalizada. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir consciente del tiempo y de la hora que nos encontramos. Que, como decía tu siervo, no nos dejemos mover de nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a seguir pensando en lo mucho que te amamos. Ayúdanos a pensar en lo mucho que te amamos. Derrama tu gloria, Padre mío. Que podamos estar despiertos como aquel padre que vigila en su casa, con sus ojos abiertos, sus oídos abiertos y todo su ser despierto. Iramai que deleven soroa. Kirima sherekatorobon derebesei aramasalaya. Señor, extienda tu mano sobre los que están débiles, sobre los que están enfermos, sobre los que están, Señor, debilitados, sobre aquellas personas que están pasando necesidades en sus cuerpos físicamente. Sánalos, libéralos, rompe toda obra de la tiniebla, todo plan del enemigo. Aún aquellos que están en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas. Señor, extienda tus manos de poder y de autoridad sobre cada uno de ellos. Y levántalos en novedad de vida nueva. Señor, ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en ti, autor y consumador de toda gracia, de todo don perfecto, de toda magnificencia, esplendor y gloria. Reprendo enfermedades en cada cuerpo, toda afección, artritis, reuma, problema de cáncer, de tumor, de miopía,
de estrabismo, de ceguera, de dolor en los huesos, de columna, de oídos enfermos, oídos, Señor, lastimado, ojos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Arranca toda enfermedad en el cuerpo. Guárdanos de toda contaminación ambiental. Guárdanos de toda contaminación del medio ambiente que rodea esta humanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, fortalece, levanta y da gracia a todo y cada uno de los que estamos aquí, y aún los que están en diferentes lugares escuchando esta palabra y este mensaje. Señor, queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos darte alabanza a ti, y queremos, Señor, glorificar siempre tu nombre. En el nombre precioso, bendito, sublime de Jesús nuestro Señor y Rey, te damos gracia. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a meditar en tu palabra y a grabarla en lo profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra. Llévanos en paz, en bendición, en bienestar y en fortaleza. Y prepáranos y guárdanos en toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.